Ponte, muy buenos días. Muy buenos días, Emil, muy buenos días a todos nuestros oyentes y feliz... Yesenia Cuello. Yesenia, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes, a mis compañeros de la mesa. De verdad que es un excelente día para pasarlo en familia y de verdad disfrutarlo. Ok, Yesenia, gracias. Y ya está también el maestro José Briceño con nosotros. Maestro, muy buenos días. Bendiciones, mi hermano. Saludos a todos los que están conectados a esta hermosa y linda programación. El maestro Briceño desde Puerto Rico, Yauco, transmitiendo por el mundo. Siempre digo para el mundo internacional, eso es una redundancia, por eso digo para el mundo, por ende, internacionalmente hablando, pasando fronteras con el conocimiento de la palabra. Ok, maestro, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, es el tema familiar y es la forma como debemos nosotros levantar a nuestros hijos y la planificación que debe haber antes de tener a nuestros muchachos. ¿Cómo debemos, y para iniciar de esta conversación es, cómo debe ser esa planificación, maestro Briceño? Bueno, mira, en muchas organizaciones eso está totalmente prohibido porque lo consideran un pecado. La forma de planificar. La planificación familiar se puede llamar como una administración entre el esposo y la esposa, entre los cónyuges, de sentarse a analizar cuántos hijos nosotros podemos crear, entendiendo que la crianza tiene que ver con la alimentación, con el vestir, con la educación y para ustedes contar. Y la planificación familiar es de suma importancia. Una hermana me dijo, mira, 15, le conté 15 niños. Y yo le dije, hermano, ¿hasta cuándo va a tener hijos? Y me dijo, no, yo tengo los hijos que Dios me manda. Yo le dije, bueno, yo tengo entendido que Dios no es más que mandó un solo hijo, que fue Jesucristo. Los demás lo buscamos somos nosotros. Eso es, sí. Dios no es más que mandó un solo hijo, que fue Jesucristo. Los demás lo buscamos somos nosotros. Entonces, eso es una irresponsabilidad de parte de unos cónyuges pensar de esa forma. Esa es la mala educación que le dieron, porque es pecado, la planificación familiar es pecado. Ya te entiendo que planificación es el sentarse, analizar hasta dónde, cuántos hijos nosotros podemos crear, entendiendo que la crianza tiene que ver con la educación, con la alimentación y con la formación y con el vestir, ¿ya? Eso tiene que estar por delante. Eso es, yo por lo menos, mi esposa tuvo 2, porque yo no tengo hijos, mi esposa fue la que lo tuvo, yo lo engendré. Mi esposa tuvo 2 hijos y los tenemos bien creados, bien formados, bien educados, sanos, competentes, profesionales, y ahí están, los hemos instruido en el camino del Señor, y porque se nos hizo más fácil. Alguien dijo por allí, donde comen uno y comen 10, sí, pero quedan con hambre. Vamos a estar claros. Donde comen uno y comen 10, sí, pero quedan con hambre. Eso es totalmente fácil, mentira. Dime. Sí. Pregunta. Ahí tenemos Bueno, maestro, entonces hay que planificar, bueno, lo que usted dice es cierto, y acá tenemos un dicho también, hablamos de que cada niño viene con el pan bajo el brazo. Cada niño viene con el pan bajo el brazo, que tengamos que viene con el pan bajo el brazo, que eso no hay problemas por la alimentación. No, eso es un dicho, es una irresponsabilidad. Una persona que piensa de esa forma es una irresponsabilidad, así de sencillo. Maestro, muy buenos días. Todavía encontramos en el pueblo de Dios muchas congregaciones que se da esto, ¿sí?, que no planifican. ¿Qué pasa? La iglesia que todavía no les habla de este flagelo de pronto que hay que planificar. Entonces se dan padres, familias que tienen hasta 10, lo que usted acaba de decir. ¿Quién incurre aquí de pronto en esto de que no alertar al pueblo, de no educarlo, para que ellos planifiquen? Irresponsabilidad, así de sencillo. Maestro. Mira, la Biblia dice en sí que la falta de conocimiento destruye y acaba con un pueblo. Igual, no es igual crear 2 que levantar 10. No es lo mismo. El tener exceso y el tener... Yo viví, en mi caso, nosotros éramos 13, entre primitos y hermanitos, 13 niños que creó una anciana.
que es mi abuela, la abuela materna. Yo vengo de una familia muy acomodada. Éramos 13 niños y nos acomodábamos todos en una sola cama. Todos acomodaditos. Y cuánto nos sufrió mi abuela para crearnos a todos. A Dios gracias que entre lo que pudo lo logró hacer, pero cuántos niños no se tiraron a las calles. Ahorita los hay a pedir, se tiraron a las calles y salieron a pedir porque vieron la necesidad en su casa, y en las calles aprendieron cosas, tuvieron un aprendizaje, tuvieron un patrón de conducta que el mundo les estaba presentando y la sociedad les presentaba, y eso pues levantó posibles delincuentes, bastardos, niños criados fuera de un seno familiar, sin educación y sin nada, producto de que tuvieron que tirarse a la calle porque no había cómo alimentarlos a sus mismos. Lo duro del caso, que a mí me llama bastante, me llama mucho la atención, me duele mucho, es que una de las formas de planificar nuestros hijos es conociendo y usando lo que llaman los métodos anticonceptivos, que eso es pecado dentro de las congregaciones. Eso no se puede hacer, cuidado. Resulta, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque el método anticonceptivo, eso mata lo fecundado. No. El método anticonceptivo, sea el que se use, no mata lo fecundado, evita una fecundación. Entiéndase por fecundación es cuando se unen los dos gametos, los masculino y femenino. Entonces cuando sale el feto, de ahí sale el embrión y de ahí se forma el niño en el vientre de la mujer. Ahora, si yo acudo al aborto, eso sí es un crimen, eso sí es un crimen, pero el método anticonceptivo evita la fecundación, no mata a los fecundados. Y hay muchos, entre ellos muchos métodos anticonceptivos, de los cuales debemos usarlo para evitar tanto desajuste en nuestros hogares en relación a la crianza de nuestros hijos. Ok, maestro, mire, a mí me llama la atención algo que usted hablaba acerca de un versículo en Proverbios que habla de instruye al niño en su camino. Se hablaba de que instruir al niño, ya hablando un poco ya después de cuando empieza la crianza, y se habla siempre se ha hablado de instruir al niño en los caminos del Señor. Uh-huh. Y yo le escuchaba a usted que no es tanto en los caminos del Señor, sino en los deberes que como padres tenemos de instruir a nuestros niños bajo los valores y los principios. Sí, porque el texto no dice instruye al niño en los caminos de Dios. El texto dice instruye al niño en su camino, o sea, en su andanza, en su caminar, en su formación. Es mi deber hacerle un seguimiento, educarlo, formarlo, presentarle principios de reino, principios. Acuérdate que nosotros como padres, tanto el hombre como la mujer, los dos tenemos que ejercer un sacerdocio. El sacerdocio, eso de que el hombre es la cabeza del hogar, eso es una gran verdad, pero también una gran responsabilidad en la mujer. Por eso Pablo dijo, cuando escribe, dice, someteos los unos a los otros. Dice, someteos los unos a los otros. Y de ahí para abajo dice, la mujer aprende a someterse al marido, pero también dice que el marido debe someterse a la mujer en relación al consejo sabio que ella le pueda dar. ¿Ya? No es que aquí el hombre manda más que la mujer, no. Por eso es que en mi casa he tenido un hogar de éxito, porque en mi hogar no se hace lo que yo quiera. En mi hogar se hace lo que a los dos nos convenga. En mi hogar, en mi matrimonio, hasta mis hijos opinan. Hasta ellos tienen su opinión. Yo cuando voy a hacer algo me siento con mi esposa y después que me siento con ella hablo con mis hijos y opinamos como familia. Y la opinión de ellos, porque son creados, instruidos en la sabiduría del Señor, en el conocimiento de Dios, ellos saben dar su opinión. Entonces, el caso dice, instruye al niño en su camino, en el de él, mientras se vaya desarrollando, vamos aportándole conocimientos, principios de reino, que yo vayan formando un carácter, de modo que los podamos soltar ante una sociedad cuando ellos lleguen a tener ya mayor de edad, y ellos puedan tomar decisiones sabias en lo que nosotros le enseñamos. Ahora, acuérdate eso, nunca se nos olvide esto. El sacerdocio nunca se debe perder en un hogar. Si el hombre no lo ejerce, lo debe ejercer la mujer. Acuérdate de aquella abuela Loida y la madre Unice de Timoteo, el cual Pablo dijo, toma la fe que aprendiste de tu abuela Loida y tu madre Unice. Dos mujeres que ejercieron un sacerdocio porque no estaba la figura paterna, la masculina no estaba allí.
Lo otro que tenemos que aprender es que la mejor forma de instruir a nuestro niño no es con dichos. Yo siento a mis hijos y les hago ver esto, esto y esto y esto, pero yo vivo eso, yo camino en eso. Porque el patrón de conducta, nuestros hijos aprenden mucho acerca de nuestros patrones de conducta, y un patrón de conducta se puede convertir en una bendición como se puede convertir en una maldición. Ahí sí creo yo en las maldiciones generacionales, en los patrones de conducta, no la vía genética. Lo único que se hereda genéticamente son las enfermedades, y eso es una maldición que se rompió en la cruz del Calvario, porque yo soy heredero y coheredero de Dios, no de papá ni de mamá. Pero los patrones de conducta, lo que mis hijos aprenden de mí, eso puede convertirse en una bendición o se puede convertir en una maldición para mis hijos. Ok, doctor, ya que tocó el tema de la instrucción de nuestros hijos, de verdad que cuando ya crecen, de pronto ya tienen una cierta edad de la preadolescencia, ¿qué hacemos con estos niños o los padres que nos están escuchando cuando ya pasaron esa etapa de la niñez y muchas cosas, muchos vacíos, ¿no? Muchas cosas pues no se les instruyó, no se les dijo el buen camino. ¿Qué podemos hacer si hay tiempo, hay esperanza? ¿Se puede hacer algo por ese niño que ya tiene muchos paradigmas, muchos conceptos? Sí hay tiempo, pero se nos hace un poquito más difícil. Hay un dicho, algunos dicen que eso se queda en dichos. Yo creo que además de ser un dicho, es una verdad. Que el árbol torcido no se puede enderezar ya. O sea, yo creo en que sí se puede, porque es mucho más difícil. Por ejemplo, yo te lo digo y con honores lo digo, aquí está conmigo, ella anda conmigo aquí porque andamos conduciendo. y aquí está mi hija conmigo, ella está escuchando el programa. Y lo puedo decir con honores. Ella es una niña que sabe tomar decisiones, sabe los pasos que debe dar, sabe que la vida es como un piso de vidrio que está caminando con zapatos de plomo, que de un paso mal dado lo va a partir, no sabe dónde va a caer, sabe que la vida es como un papel en blanco que se le dio con un apuntador que tiene que tener cuidado lo que escriba, pero lo que escribe no lo va a poder borrar, sabe que la vida es como una moneda que tiene que tener cuidado en qué compra, qué invierte, porque solamente puede comprar una sola vez. La vida es como una moneda, ya tiene que saber en qué invierte la vida. Yo les he enseñado principios de reino, los he soltado, lamentándolo mucho, un hogar que esté lleno de religión, de tradición, de dogma, de falsa doctrina, de principios de ocultismo, de catolicismo romano, y para ustedes contar que esa es la instrucción en su mayoría que tenemos en nuestras congregaciones, lamentándolo mucho, los hijos de esos tipos de pastores, que fue lo que le enseñaron, ahora después que son adolescentes, que tienen una mayoría de edad, ya no quieren saber nada del evangelio. Se vuelan la tabanquera y no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque no les enseñaron principios de reino. Yo siento a mi niña y a mi hijo y le hago entender lo que son principios de reino, punto. Usted se bendice la vida o usted se maldice la vida. Yo a usted le enseñé, estos son los principios, aquí está, A, B, blanco y negro, 2 más 2 son 4, son los principios de Dios. Ustedes verán lo que decide, ustedes verán lo que toma, la decisión que ustedes deben tomar. Pero más difícil, si no lo hacemos desde la niñez, no vamos a tratar de hacer eso. Eso nos va a ser un poquito más difícil cuando ya sea un adolescente, que ya tenga su mayoría de edad, que ya empiezan a aprender la vida ellos solos. Tremendo. Ok, maestro Briceño, hemos hablado muchas cosas. Esto es un tema muy extenso que de pronto no nos alcanza el tiempo para seguir hablando mucho más allá, pero sí quisiera que antes de pronto de terminar esta entrevista, esta conversación, usted nos diera claves a los padres que estamos aquí, pero que también nos escuchan, los muchos padres que hoy, en estos momentos nos están escuchando, claves para levantar a nuestros hijos en los caminos correctos. Mira, es que cuando hablamos de claves, estamos hablando de principios. Y cuando hablamos de principios, estamos hablando de todo lo que está dentro de un sistema. Nunca se le olvide esta verdad. Un sistema que es donde Dios se mueve. Un sistema es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Eso es un sistema. El sistema de freno de un vehículo, cada componente es un principio. Si uno de esos principios o esos componentes deja de funcionar, el carro deja de frenar, porque el sistema que usted puede perder la vida. ¿Qué lo quiere decirte con esto? Hay principios en las escrituras para todo, principios de reciprocidad, principios de autoridad, principios de finanzas, principios en relación al matrimonio, que como lo dijiste ahorita, es un tema muy extenso.
Y los principios están en la palabra. La palabra te enseña acerca, por ejemplo, mira. Mi hija tenía 6 añitos cuando me escribió una carta con todos sus errores ortográficos. Por allá la tengo metida en un libro. Me dijo, papi, yo le voy a pedir a Dios que cuando me case me consiga un hombre como vos. Claro, no estoy hablando así de feo, sino de conducta, tú sabes, ¿no? De conducta. Ajá. Yo quiero que consiga un hombre como vos, ¿ya? Eso lo hizo ella. Ella y yo grabamos una canción que muchos llaman mundana, pero es una canción que tiene una letra que se llama Tu sangre en mi cuerpo. Búscala por internet, YouTube. Canta Maestro Briceño y su hija María Gabriela Briceño, Tu sangre en mi cuerpo, porque ella me lo pidió. Papi, yo quiero grabar esta canción. Mandamos a hacer la letra, hicimos en un estudio profesional y grabamos la canción los dos, porque ella se siente orgullosa del padre que tiene. ¿Por qué? Por el ejemplo que le di. Ella, una de las formas más grandes como yo tuve para ganármela a ella y para ganarme amigos es la conducta que yo tuve con su madre. El peor enemigo que yo puedo tener en mi casa son mis hijos cuando yo maltrato a su madre. Porque María Gabriela tiene 24 años conmigo, pero con su madre tiene 24 años y 9 meses. Tiene más tiempo con su madre que conmigo. El varón, que ya tiene 31 años, va para 32, ese es el peor enemigo que yo puedo tener en mi casa cuando yo maltrate a su madre. Ahí tienes un principio de reino que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Ahí se están formando. Ellos no vieron en mi casa violencia doméstica, ellos no vieron en mi casa la gritería, no vieron en mi casa la maldicencia, no vieron en mi casa la imponencia, no vieron en mi casa la dictadura, no vieron en mi casa que aquí mandes papi, aquí todo el mundo se calla. No. Ellos vieron en mi casa un hombre que respeta, que opina, que es amoroso, que es tierno, que es comprensivo, ¿ya? Entonces ahí tienes un principio. Por eso estoy diciendo que es un sistema, es todo un sistema que comienza desde acá. Lo otro es que hay que tener cuidado, hijo. El sacerdocio en la casa no se debe perder. Nunca se nos olvide que Dios comenzó fue en una casa. Quien se encargó de sacar a Dios de los hogares y llevarlo a las iglesias fue la religión. La cosa comenzó en el huerto del Edén con un hogar. Las Pascuas se servían por casa, en las casas. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pablo le dice a Timoteo, apréndelo, toma en cuenta lo que aprendiste de tu madre Eloide, tu abuela lo hice, tu abuela Eloide, tu madre lo hice en tu casa. Pablo te dice en la iglesia que está en tu casa. La cena del Señor se impartían, eran en los hogares. El principio, el programa de Dios comenzó con un hogar que es Adán y Eva y va a terminar con un hogar que son las bodas del Cordero. O sea, todo comienza en un hogar, todo comenzó en un hogar. ¿Quién sacó a Dios de los hogares y la llevó a los templos? La religión. La maldita, y perdón usted la expresión, religión. Sacó a Dios de los hogares y lo llevó a los templos. O sea, nosotros como sacerdotes tratamos de hacer en un día de culto, en 3 horas, lo que no hicimos en 6 días en la casa. Y eso es imposible. Ese es un mal ejemplo, es un principio que se rompe dentro de nuestros hogares con nuestros hijos. Ok, maestro, claro, sí, cabe resaltar de que usted no está diciendo que no vayamos a la iglesia. No, por nada, eso no, eso es increíble, eso no, nada, pero todo comienza en la casa, allí es donde comienza todo, porque Dios comenzó su relación con el hombre en un hogar. Mi primera iglesia para pastorear en mi casa, Pablo lo dice, si usted no sabe administrar su hogar, usted no puede administrar las cosas de Dios, así de sencillo. Ok, mira hijo, dígame, sí señor. El orden, para terminar, el orden es primero Dios, después tu hogar, y después la iglesia. Ese es el orden. Primero Dios, después tu hogar y después la iglesia. Primero Dios, después tu hogar, después el ministerio. Si el ministerio que yo estoy ejerciendo trae problemas con mi casa, yo dejo de ministrar y le dedico tiempo a mi casa. Así de sencillo. ¿Dónde queda el llamado? No, pero es cuando hay una... ¿Cómo es que? Cuando el ministerio lo estamos interponiendo por encima de la familia. De la familia. Está invertido, ¿verdad? Aquí hace una pregunta, ¿dónde queda el llamado? Porque usted habla de que dejo el ministerio y me dedico a mi hogar. No, nunca, porque es que yo no puedo descuidar un hogar por el ministerio, tampoco puedo descuidar un ministerio por el hogar. Eso tiene que tener un balance. Okay. Un balance. Por ejemplo, yo aprendí como decimos aquí en Venezuela, a evangelizar a mi esposa, en el sentido de que ella entendió el llamado que Dios me hizo a mí, se involucró en el llamado. Hay una pastora o la esposa de un pastor que me dijo, maestro, mi esposo me tiene abandonada, yo me siento sola, él es ministerio, y me tiene sola en mi casa. Maestro, lleva un momentico, hermana, ¿usted está incluida en el ministerio?
usted se identifica con la visión del hombre, usted está con él, usted aporta para el ministerio. No, por eso que se siente sola. Porque si usted estuviese siempre con él, apoyando a ese hombre, usted nunca se sintiera sola, porque nunca la va a dejar sola, porque usted siempre anda con él. Entonces, mi esposa nunca se ha sentido sola. ¿Por qué? Porque siempre ha estado conmigo, siempre ha estado apoyando mi ministerio, ella ha conocido el llamado que Dios me hizo, respeta la visión que Dios me dio. Entonces, una cosa con la otra, todo también depende. Yo no puedo descuidar el ministerio por capricho de una mujer, pero tampoco puedo descuidar mi hogar por el ministerio. Porque acuérdate que quien se llevó por tierra todo esto fue la mujer, quien fue tentada fue ella, el hombre fue seducido. Pero tampoco me puedo dejar llevar por ella, por el capricho o la obstinación de la mujer. Tampoco lo puedo hacer. Entonces tiene su balance. Okay. Todo es balanceado, todo debe tener tiene que haber un balance, equilibrio, un equilibrio en lo que manejamos. Maestro, muchísimas gracias por esa intervención. No sé si algo más que anotar. No, eso vamos a, es un tema, esto es un tema muy extenso que me hubiese gustado estar detrás de mi computadora como para ver mis notas y ser un poquito más específico en educación, porque ahorita estoy en la calle, estoy en el centro de San Juan, Puerto Rico, y no ando en la calle manejando, conduciendo. Ok, si queremos escuchar esto, entonces lo encontramos en YouTube. Sí, en YouTube hay 4 estudios recientes que hacen como 15 días que subí. Dice la crianza de los hijos, y hay una nota que dice así: hijos huérfanos de padres vivos. Dice así: hijos huérfanos de padres vivos. Hijos que tienen sus padres en sus casas es como si estuviese huérfano, porque sus padres no le dedican atención. Que fue lo que pasó con el rapidito, el Rey Pelé, el jugador de fútbol, que le agarraron su hijo y se lo llevaron preso por problemas de droga. Y le preguntaron: ¿qué opina usted del caso de su hijo? Y él dijo: soy reconocido como el mejor futbolista, jugador de balompiés que haya existido en el mundo, pero creo que la mejor jugada que tuve que haber hecho no la hice, que es crear a mis hijos. Y ahí se trayó. Sí, señor. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Dele, bendiciones. Amén. 9 de la mañana en Conexión AM. Importante tema vea, pero todo lo que decíamos, equilibrio, el balance que debemos manejar. No es que ahora yo no voy a dejar de ir a la iglesia, pero no. Él habla y es claro al momento de que así como la casa la debemos tener organizada, y tenemos que también servir organizadamente. Yo no puedo ser una cosa en mi hogar y otra cosa en el ministerio. Ese es el reflejo, ¿no? El reflejo. Entonces, que muchas veces hemos visto así, o sea, en el ministerio somos alguien y los hijos lo ven a uno en el ministerio como que el que predica, el modelo, pero en la casa es algo totalmente diferente. Sabe que me llama mucho la atención lo que él decía, y es verdad. Yo conocí a una pastora, no de aquí de Sincelejo, que sabe que me dijo que la amante que tiene un pastor hoy en día se llama iglesia. Ella se sentía así, abandonada, ella y sus hijos, y de verdad también cuando se sobrevalora, te interpone por encima, yo creo que sí se convierte, cuando se pone por encima. Pero como es equilibrio, Dios, mi hogar, el ministerio, la iglesia, debe ser un equilibrio, y cuando hay ese lo uno no reemplace al otro. Exactamente, cada uno en su lugar. Es un reto y es admirable de personas que toman como objetivo principal de trabajar con la familia como algo importante, porque de allí sale un buen ministro con buen fundamento y argumentos para presentarse ante la congregación. Es verdad que es de admirar a esas personas que trabajan por la casa. Y sabe, me llama mucho la atención lo que él acaba de decir. Cuando usted se casa, si la pareja no camina con usted, ahí también puede haber un fracaso. Ese es otro ingrediente muy importante. Un anuncio importante: se le informa al conductor del vehículo, para la ciudadanía, ¿no? Se le informa al conductor del vehículo de placas UQD 184 de Montería que el vehículo va a ser inmovilizado por concepto de impuestos de rodamiento y multas. Por favor, comunicarse urgentemente al teléfono 320-547-8863. Repito el número, 320-547-8863. El vehículo de placas UQD 184 de Montería va a ser inmovilizado. Entonces, puede comunicarse al 320-547-8863. 9:03 minutos, una pausa y volvemos. Conexión AM, una mesa de análisis para